Este resultado que ves en pantalla no es suerte y tampoco es magia, ni indicadores secretos, ni un gurú de internet. Es MetaTrader 5 ejecutando un solo bot de trading 24 horas al día, siguiendo reglas que podrías tener tú mismo si sabes exactamente montarlo desde cero. Y aquí viene la parte incómoda. La mayoría de traders que están viendo este vídeo ahora mismo, si ponen hoy un bot de trading en MetaTrader para hacer trading automático, sin antes ver este vídeo, lo más probable es que quiebren su cuenta de trading por completo. No por el mercado, sino por no entender la plataforma. Presta atención o podrías perder todo tu dinero. Hay dos tipos de traders. El que está pegado a la pantalla, cansado, entrando tarde, cerrando antes de tiempo, mientras pierde dinero consistentemente intentando aplicar sin éxito sistemas de trading subjetivos buscando algo mágico. Y del otro lado está el que diseña una estrategia objetiva, con esperanza matemática positiva, la programa o la encarga y deja que MetaTrader la ejecute con precisión milimétrica, mientras él vive su vida y la ajusta solo cuando es necesario. Este vídeo es literalmente el puente entre un lado y el otro. Puedes cruzarlo o quedarte mirando, como otros lo cruzan y consiguen sus objetivos. Tú decides. En este tutorial te voy a enseñar MetaTrader de 0 a 100, con foco total en trading algorítmico, cuantitativo y automatizado, con bot de trading. Después de ver este vídeo no vas a necesitar volver a visualizar ninguno más. Vamos a instalar MetaTrader 5, a entender su centro de mando, instalar tu primer bot de trading o Expert Advisor, como se llaman en MetaTrader, configurarlos, backtestearlos, optimizarlos, ponerlos en producción y monitorearlos, como haría un gestor profesional. Haremos todo el proceso completo de 0 a 100, paso a paso, de forma clara y detallada, para que puedas seguirlo sin perderte. Y si te quedas hasta el final, tendrás tu primer EA corriendo de forma segura, probado y con un checklist claro para no quebrar tu cuenta real por desconocimiento. Y además, al final del vídeo te voy a regalar algo más, una plantilla de checklist de despliegue para que no vuelvas a encender un bot a ciegas nunca más. Porque si utilizas un bot de trading sin todo lo que te voy a enseñar ahora, no estás haciendo trading algorítmico, estás tirando una moneda al aire con mucho apalancamiento que te estallará en la cara. Déjame que te enseñe el mapa para que sepas exactamente hacia dónde vamos. Primero, vas a entender el ecosistema MetaTrader. ¿Qué es MetaTrader 5? ¿En qué se diferencia de MetaTrader 4? ¿Y por qué la arquitectura de MetaTrader 5 importa tanto cuando hablamos de trading con bots? Segundo, veremos el centro de mando, ventanas clave, cómo se ve la operativa manual y qué va a hacer realmente tu Expert Advisor cuando empieza a trabajar. Tercero, vamos a instalar tu primer Expert Advisor, paso a paso, entender qué es, dónde se copia y cómo se activa sin romper nada. Cuarto, el laboratorio, el probador de estrategias. Aquí haremos backtest realistas y te explicaré qué significa cada tick, qué es el factor de beneficio, el drawdown y cómo distinguir un informe bonito de un suicidio programado. Quinto, la optimización. Te enseñaré cómo MetaTrader 5 puede probar cientos de combinaciones de parámetros, dónde está la línea entre mejorar un sistema y sobreajustarlo, y cómo usar validación hacia adelante para no autoengañarte. Sexto, puesta en marcha, autotrading, gestión de riesgo, monitoreo y el papel real que tienes tú cuando ya no eres el trader que hace clic, sino el gestor de una flota de algoritmos. Y por último, cerraremos con la pieza que falta en casi todos los vídeos de MetaTrader. Cómo unir todo esto en un checklist de despliegue profesional, la mentalidad correcta y el paso lógico si quieres escalar tu operativa algorítmica. Si alguna vez has pensado, solo necesito un bot que funcione, este vídeo te va a demostrar por qué esa frase es peligrosa y cómo convertirla en algo realista y controlado. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TheChain. Comenzamos. Empecemos por el contexto, pero sin paja. MetaTrader no es solo una aplicación con gráficos bonitos.
Es un sistema operativo financiero. Tiene 3 patas: los gráficos y el análisis, la ejecución de órdenes y la automatización de Expert Advisors. En gráficos tiene 21 marcos temporales, decenas de indicadores y herramientas de dibujo avanzadas. En ejecución, acceso directo a Forex, acciones, índices, materias primas, CFDs, todo desde la misma interfaz. Y en automatización, el verdadero poder. Algoritmos que operan 24/7, sin emociones, sin cansancio, siguiendo reglas que tú defines. Y aquí viene la decisión técnica importante: ¿MetaTrader 4 o MetaTrader 5? MetaTrader 4 es el estándar histórico, pero está construido sobre una arquitectura de 32 bits y monohilo, pensado para otra época. MetaTrader 5 es 64 bits, multihilo, está diseñado para trabajar con múltiples activos, más datos y test mucho más pesados sin morir en el intento. Su lenguaje MQL5 es orientado a objetos, mucho más cercano a C++, y su probador de estrategias puede usar todos los núcleos de tu CPU e incluso la MQL5 Cloud Network para acelerar backtest y optimizaciones. Traducción: si vas en serio con algoritmos de trading, MetaTrader 5 no es la versión nueva de MetaTrader 4. Es la base sobre la que tiene sentido construir sistemas nuevos a partir de hoy. La ironía es que muchos traders quieren sistemas cuantitativos y profesionales ejecutados sobre una plataforma monohilo pensada hace más de 15 años. La causa de que a día de hoy siga existiendo MetaTrader 4 es únicamente porque su licencia anual es más económica para los brokers y no les importan tus resultados. Todo lo contrario, fin. En este vídeo vamos a hacer lo opuesto. Vamos a tratar tu operativa como si fueras un pequeño fondo. Miremos un segundo la diferencia entre estar delante de la pantalla y tener un MetaTrader ejecutando un Expert Advisor. En trading manual, tú te comes la fatiga visual, el miedo, la euforia, las dudas justo antes siempre de hacer un clic. Solo puedes estar en un número limitado de gráficos, en un número limitado de horas. En trading algorítmico, el EA no duerme, no se asusta tras una racha de pérdidas, no dobla el lote por impulso, ejecuta exactamente lo que tiene programado, tic a tic, activo por activo. Ojo, eso no lo hace automáticamente rentable, solo lo hace perfectamente obediente. Y aquí está la pregunta incómoda. Si mañana te dieran un bot realmente bueno, ¿sabrías instalarlo, probarlo, entender su riesgo, ponerlo a trabajar sin sabotearlo tú mismo? Si la respuesta no es un sí sólido, este vídeo es literalmente tu manual de supervivencia. Vamos a entrar ya en MetaTrader 5. Quiero que mientras hablo vayas reconociendo estas 4 zonas como si fueran las 4 paredes de tu sala de control. Primero, observación de mercado. Atajo control más M. Es la lista de activos con sus precios bid y ask en tiempo real. Piensa en ello como en la lista de sensores a los que tus bots pueden conectarse. Segundo, el navegador. Atajo control más N. Aquí viven tus cuentas, tus indicadores, tus scripts y, muy importante, tus Expert Advisors. Todo EA que instalemos correctamente va a aparecer aquí. Tercero, los gráficos. Es el lienzo donde ves el precio, pero también donde arrastras y sueltas los EAs para activarlos. Cada EA siempre está asociado a un gráfico concreto, un símbolo y un timeframe. Cuarto, la caja de herramientas o terminal. Atajo control más T. Aquí ves tus operaciones abiertas, tu historial, tus noticias y una pestaña crítica que poca gente mira, el diario. El diario es literalmente el panel de logs de tu bot. Si algo va mal, la pista suele estar aquí. No lo olvides nunca, revísalo siempre. De hecho, el 80% de las veces que alguien me dice «mi bot no funciona», la respuesta está ya escrita en el diario, pero nunca lo han abierto. Vamos a desmitificar qué es exactamente un EA desde la perspectiva de MetaTrader. Imagina este pipeline. Dato del mercado.
cerebro algorítmico y ejecución. En la entrada tienes ticks de precio, tiempo y cualquier indicador técnico que uses, medias móviles, RSI, MACD, estocástico, lo que sea. Todo eso son números que llegan continuamente. El cerebro es un script en MQL5 que recibe esos datos y aplica una lógica. Si A, B y C se cumplen, entonces abre una compra. Si D y C se cumplen, cierra. El precio cae, se mueve y el bot lo gestiona. Y la salida son órdenes al broker. Comprar, vender, modificar stop, colocar take profit, cierre parcial, etc. Los archivos fuente de esa lógica son .mq5, legibles, editables, lo que escribe el programador. Pero MetaTrader solo ejecuta el binario compilado, el .ex5. Este archivo está encriptado, se compila desde el MetaEditor y es lo que tú arrastras al gráfico para que el bot se ponga a trabajar. Simplemente doble clic, lo abres, le das a compilar y ya tienes tu bot listos. En otras palabras, tienes una capa de código fuente, una de compilación y una de ejecución. Entender esta separación te ayuda a saber qué puedes editar tú, qué tiene que tocar el programador y qué arrastras al gráfico. Lo interesante es que muchos traders solo ven el último eslabón. Mi bot ha abierto una orden, fin. Pero si no entiendes este flujo de datos, lógica y ejecución, es imposible diagnosticar problemas cuando algo no cuadra. Y aquí es donde la mayoría vuelve a pagar el EA y culpar al mercado. Vamos ya con tu primera victoria tangible. Instalar un EA correctamente. Consta de 4 pasos que vamos a realizar ahora, uno a uno. Te lo resumo rápido antes de verlo en detalle. Paso 1. Abrir la carpeta de nuestro MetaTrader. Paso 2. Navegar hasta el directorio. Paso 3. Transferir el archivo, nuestro bot de trading. Y paso 4. Actualizar y listo. Este proceso lo vas a repetir tantas veces que quiero que se te grabe a fuego. Vamos a por ello. Paso número 1. En MetaTrader, arriba a la izquierda, clic en archivo, abrir carpeta de datos. No vayas a la carpeta de archivo de programas de Windows o algo así, no es ahí. La carpeta de datos es el núcleo real donde MetaTrader guarda todo lo que importa sobre tu operativa y tu MetaTrader. Paso número 2. Dentro de esa carpeta de datos verás un directorio MQL5. En MetaTrader 5, los EAs compilados, es decir, .ex5, suelen vivir en MQL5, Expert o dentro de Advisor según la estructura que tengas de carpeta. Lo importante, pega ahí tu archivo .ex5 del EA. Si lo has compilado, esto se hace automáticamente en el directorio. Paso número 3. Vuelve a MetaTrader, abre el panel navegador, botón derecho sobre asesores expertos y clic en actualizar. Si todo va bien, el EA aparecerá en la lista, preparado para ser usado. Si no aparece, algo está mal. O lo has copiado en la carpeta equivocada o el archivo no es un EA válido. Y aquí viene el error clásico. Mucha gente intenta ejecutar directamente un .mq5 sin compilar o arrastrar un archivo que en realidad es un indicador, no un EA. Resultado, no aparece. Frustración, vuelta a los grupos de Telegram a preguntar a ver qué está pasando. Este es un paso crucial que debes entender muy bien. No puedes cargar o arrastrar un EA a un gráfico de mercado sin más. Debes configurarlo. Los parámetros críticos que debes vigilar aquí, de todos los que podrás encontrar, suelen ser siempre los relativos al lotaje, a la gestión de stop loss y take profit, por ejemplo, y el siempre omitido pero vital magic number. Si no sabes qué es, no te preocupes porque te lo explico ya mismo. Con el EA ya visible en el navegador, vamos a activarlo. Escoge el activo y el time frame donde quieres que trabaje. Por ejemplo, eurodólar en H1. Abre ese gráfico. Ahora arrastra el EA desde el navegador hasta el gráfico. Se abrirá una ventana con varias pestañas. Las dos más importantes, común e inputs o parámetros de entrada. En la pestaña común, asegúrate de marcar permitir trading automático. Si el EA utiliza librerías externas o licencias,
Puede pedirte también permitir importación de DLL de las librerías. Solo actívalo si confías en el desarrollador. Si no, déjalo desactivado. En MetaTrader 5, además, debes asegurarte de que el botón general de autotrading está en verde. Si está en rojo, el bot de trading está con grillete. ¿Adjunto al gráfico? Sí, pero sin permiso para operar ni para hacer nada. Piénsalo como un interruptor maestro. EA adjunto más autotrading off igual sistema inmovilizado. EA adjunto más autotrading on igual sistema con vía libre para abrir y cerrar operaciones. Antes de seguir, pregúntate, ¿cuántas veces has pensado que tu EA no funciona y en realidad tenías el autotrading en rojo o los permisos mal marcados? Parece una tontería, pero ocurre todos los días. Revísalo siempre. Vamos ahora a la pestaña que, bien usada, marca la diferencia entre un EA útil y una granada sin seguro, los parámetros de entrada. Aquí verás campos como tamaño de lote o gestión de riesgo, 0,01, 0,11, etc. o fórmulas basadas en porcentajes del balance. Stop loss y take profit, normalmente en puntos o en pips. Horarios operativos, inicio y fin de sesión, donde el EA tiene permitido o no operar. Magic Number, el DNI del bot, que permite que el EA identifique solo sus propias operaciones y no toque las de otros sistemas. Estos inputs son el puente entre el código que escribió el desarrollador y la realidad que va a suceder en tu cuenta, tu broker y tu tolerancia al riesgo. El mismo EA con parámetros sensatos puede ser un buen algoritmo y con parámetros irresponsables un kamikaze estadístico. Aquí es donde el 90% de los traders queman su cuenta en la primera semana. No por la lógica del EA, sino por decir, si con 0,1 lote va bien, con un lote irá 10 veces mejor. Necesito crecer mi cuenta rápido, lo voy a subir un poquito. Te voy a enseñar a evitar exactamente ese error en el backtest. Antes de pensar en dinero real, tu EA tiene que pasar por el laboratorio, el probador de estrategias. Acceso rápido, control más R en MetaTrader 5. Piensa en esto como un simulador de vuelo. Ninguna aerolínea pondría un piloto en un avión real sin pasar horas y horas en un simulador. Con los bots, mucha gente hace justo lo contrario. Enciende el EA directamente en una cuenta real sin una sola prueba seria y ya sabemos cómo termina eso. Te voy a enseñar a hacerlo bien. En el probador seleccionas el EA que quieres probar. El símbolo, por ejemplo, eurodólar. El time frame, H1, M15, lo que corresponda a la lógica del bot que quieres utilizar. El rango de fecha, idealmente 1 o varios años representativos. Y muy importante, el modo de modelado. Aquí viene un punto técnico que separa los backtests serios de los de juguete. MetaTrader 5 te ofrece varios modos de modelado. Solo precio de apertura. El tester solo mira el precio de apertura de cada vela. Es ultra rápido, útil para comprobar la estructura de una estrategia que solo actúa al abrir cada barra, pero totalmente insuficiente para scalping o lógica intradiaria. OHLC en un minuto. Usa los 4 precios de cada vela de un minuto: Open, High, Low y Close. Es un equilibrio entre velocidad y precisión. Válido para test iniciales, pero puede distorsionar mucho el comportamiento intrabar. Todos los ticks. Genera ticks sintéticos a partir de esos datos de M1 para simular cómo se mueve el precio dentro de cada vela. Es más lento, pero bastante más realista que los modos anteriores. Cada tick a base de ticks reales. Reproduce cada tick histórico real del broker. Es el modo más lento de todos, pero es el único que realmente es fiable para estrategias que dependen del ruido intradía, del spread, del comportamiento del tick a tick, etc. Si estás probando un bot de scalping, un bot de M1 o cualquier estrategia sensible a spikes y volatilidad intradía, necesitas cada tick. Sí, tardará más. Sí, consumirá más CPU. Pero es la única forma de aproximarte a la realidad antes de arriesgar tu capital.
Al final debes pensar qué es lo que quieres, rapidez o resultados. La mayoría elige rapidez, quiere todo ya, la impaciencia les puede, buscan atajos por todos los sitios, pero ya sabemos que la mayoría pierde dinero en el trading y no poco dinero. Tú decides de qué lado quieres estar. Recuerda siempre que la velocidad máxima es hacer las cosas bien. Todo lo demás, pues eso, es todo lo demás. El 85% de los traders no optimizan ni testean sus bots de trading en cada tick. Cuando descubrí este dato hace algunos años por el propio MetaQuote, la empresa de MetaTrader, me quedé helado. ¿Cómo alguien puede saltarse el paso de no hacer mínimo un backtest al tick con rigor? Y luego se sorprenden cuando el comportamiento en real no se parece en nada al backtest perfecto que habían visto en un PDF o en cualquier lugar de internet. Además del resultado numérico, tienes el modo visual. Si lo activas, verás cómo el EA opera vela a vela en un gráfico simulado. Esto es oro puro para depurar visualmente la estrategia. Te permite comprobar si la lógica se comporta o no como esperas cuando el precio se mueve rápido, cuando hay gaps, cuando hay noticias, etc. Lo que yo haría si fuera novato y tuviera que empezar hoy en el trading sería esto. Primero, haría 1 o 2 backtest en modo visual para ver el EA en acción y entender su estilo de trading, cuántas operaciones abre, cuánto dura cada trade, cómo mueve los stop loss, etc. Después desactivaría el modo visual y haría backtest más largo de meses o años para obtener una estadística sólida. Una vez completado el backtest, MetaTrader genera un informe. No te quedes solo con el número de beneficio neto. Hay 3 métricas que quiero que te grabes a fuego. Beneficio neto, factor de beneficio y drawdown máximo. El beneficio neto es simplemente la ganancia total después de restar todas las pérdidas y comisiones. El factor de beneficio es la relación entre ganancias brutas y pérdidas brutas. Un valor claramente por encima de 1 indica que el sistema gana más de lo que pierdes. Valores por encima de 1.5 sostenidos apuntan a un sistema matemático robusto, siempre y cuando el drawdown no sea una demencia. El drawdown máximo es la mayor caída porcentual desde un pico de capital. Es, en la práctica, el indicador de cuánto dolor vas a tener que soportar para conseguir ese beneficio que estás viendo en el backtest. Un sistema que multiplica por 10 la cuenta, pero tiene un drawdown del 80%, es básicamente una ruleta con pasos intermedios. Hasta aquí todo parece lógico, ¿verdad? Instalas el bot, le das a cada tick, miras el informe y si ganas dinero, listo, todo hecho. Pues no. Aquí es donde la mayoría de traders se meten en la trampa de la sobreoptimización. Y vamos a entrar justo ahora en eso. Optimizar un EA significa decirle a MetaTrader: prueba esta estrategia cientos o miles de veces combinando sistemáticamente algunos parámetros y dime qué combinaciones funcionan mejor. Por ejemplo, imagina un EA basado en cruces de medias. Puedes decirle al tester: media rápida desde 5 hasta 50 en pasos de 1. Media lenta de 20 hasta 200 en pasos de 5. Y dejar que MetaTrader 5 pruebe todas las combinaciones posibles o una buena muestra usando algoritmos genéticos. MetaTrader 5 aquí brilla. Usa múltiples núcleos, puede distribuir el trabajo e incluso apoyarse en la MQL5 Cloud Network para acelerar aún más. En la práctica, donde antes tardabas horas, ahora puedes explorar el espacio de parámetros en minutos. Pero aquí hay un peligro enorme: la sobreoptimización, también conocida como curve fitting. Es el acto de ajustar los parámetros hasta que el pasado se vea perfecto, a costa de matar cualquier capacidad de generalización hacia el futuro. Se ve genial en el informe: curva de equity suave, factor de beneficio altísimo, drawdown ridículo, el bot perfecto.
Y luego en real el bot empieza a perder dinero casi desde el primer día. No es mala suerte, es que has optimizado el sistema para memorizar el pasado, no para entenderlo. Pensábamos que la solución era encontrar los parámetros perfectos, pero cuando analizas cientos de EAs y miles de backtests, descubres algo incómodo. Los sistemas que sobreviven no tienen el mejor resultado puntual, tienen el resultado más robusto. Vamos con algo que suele subestimarse, la infraestructura. Tu EA no puede dormir, tu internet no puede fallar y tu PC de casa falla, se apaga, se actualiza, pierde conexión, etc. Escenario A. PC doméstico. Cortes de luz, caídas de internet, modo suspensión, niños tocando el teclado, Windows reiniciándose para actualizar. Cada interrupción es una oportunidad para que tu EA deje de operar justo en el peor momento. Escenario B. VPS, un servidor virtual privado. Es un ordenador en la nube, encendido 24/7, ubicado en centros de datos cercanos al servidor de tu broker, con latencia de milisegundos. Lo que haces es instalar MetaTrader 4 en ese VPS, loguearte igual que en tu PC y dejar allí tus EAs trabajando. Desde tu ordenador local solo te conectas por escritorio remoto para monitorear que todo esté correcto. Así separas tu entorno de pruebas y tu entorno de producción, como haría cualquier institución. Si no sabes ni qué es un VPS o cómo debes configurarlo, no te preocupes porque en este vídeo que te dejo aquí en la tarjeta de la esquina superior derecha vas a poder verlo y te lo explico paso a paso. Antes de encender un bot en una cuenta real debes pasar por este checklist. Pruebas exhaustivas. Backtest cada tick, completado con un factor de beneficio saludable y un drawdown aceptable para tu riesgo. Entorno demo validado. El EA ha operado en una cuenta demo durante semanas, en tiempo real, sin errores críticos ni comportamientos inesperados. Infraestructura activa. Terminal ejecutándose en un VPS de forma estable. Conexión al servidor del broker verificada. Parámetros verificados. Lotes y gestión de riesgo revisados. Magic Number configurado correctamente para no mezclar operaciones entre bots. Horarios operativos coherentes con el mercado que quieres operar. Luz verde, botón autotrading en verde, activo en on. Comprobación de que el EA está efectivamente activo en el gráfico correcto con el símbolo y time frame que necesitas. Hasta aquí podríamos decir, listo, ya tienes tu bot de trading en marcha. Pero hay un problema que tumba incluso a sistemas técnicamente buenos y no está en el código, está en ti. Cuando pasas de hacer clic manualmente a gestionar Expert Advisors, tu rol cambia por completo. Dejas de ser el trader que toma decisiones en caliente y pasas a ser el arquitecto y supervisor de un sistema completo. Ese ecosistema tiene varias piezas. Tú, el arquitecto que define la estrategia y el riesgo, el VPS que mantiene MetaTrader encendido 24/7, MetaTrader como centro de mando, el EA como piloto automático que analiza y ejecuta y el broker como ejecutor final de las órdenes que recibe. Tu trabajo no es tocar el timón cada vez que el bot tiene una mala racha. Tu trabajo es monitorizar la pestaña diario para detectar errores técnicos, desconexiones, falta de margen, fallos de ejecución, etc. Revisar informes periódicos y ver si el comportamiento real sigue alineado con lo que viste en los backtests. Retestear y recalibrar cuando el mercado cambia de régimen. Te lo digo claramente. Muchos bots buenos mueren no por el mercado, sino porque el trader no soporta ver una serie de pérdidas estadísticamente normales y apaga el sistema justo antes de la recuperación. Si quieres jugar en esta liga, necesitas una mentalidad más cercana a la de un gestor cuantitativo que a la de un scalper discrecional. Vamos a encajar todas las piezas, porque este es el momento Jenga del vídeo que necesitas para unir todo. Has visto
¿Qué es MetaTrader 5 y por qué es la base técnica adecuada? ¿Cómo se ve el centro de mando y dónde vive cada cosa? ¿Cómo instalar, configurar y encender un EA? ¿Cómo probarlo, optimizarlo y validarlo? ¿Cómo montar una infraestructura estable y cuál es tu rol real como gestor? Si lo piensas, un sistema automatizado rentable no es solo un buen código, es la suma de una estrategia con sentido estadístico, una implementación correcta en MQL5, un backtest honesto y profundo, una optimización prudente, sin sobreajustes, una infraestructura sólida, VPS, broker fiable, etc. Y una psicología compatible con todo eso. Si cualquiera de esas piezas falla, toda la torre se tambalea. Pero cuando todas las piezas encajan, MetaTrader deja de ser esa plataforma que uso para ver gráficos y se convierte en tu centro de mando algorítmico. Y recuerda la promesa del inicio. Si has llegado hasta aquí, ya no eres el trader que enciende un bot a oscuras. Tienes un checklist completo, entiendes qué pasa por debajo y puedes tomar decisiones desde la cabeza, no desde el miedo. Ahora ya sabes cómo conseguir tu primer bot de trading corriendo de forma profesional en MetaTrader 5. Pero tener un bot encendido no sirve de nada si no sabes cómo exprimirlo sin matarlo por sobreoptimización. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo diseñar un plan de optimización avanzado paso a paso. ¿Qué parámetros tiene sentido optimizar y cuáles no? ¿Cómo usar wall forward y validación cruzada en MetaTrader? Y cómo construir una cartera de EAs que aguante cambios de mercado sin explotar. Haz clic aquí ahora mismo para verlo, porque si te saltas ese paso, estarás dejando que el mercado decida por ti cuando tu bot deja de funcionar.